Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Bajo la promesa hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas toma el liderazgo respecto a la obra del Evangelio. Tras iniciar la pandemia del coronavirus y de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra a través de los medios masivos y de la Internet, el pastor Oxopark fue invitado por los gobiernos de Israel, Malawi, Zambia, Zimbabue, Eswatini, Lesoto, Botsuana y Mozambique. Como primera parada, del 14 al 20 de marzo, el pastor Oxopark visitó Israel, el último lugar del mundo en el que el Evangelio será anunciado. Durante una semana, con el fin de implementar la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor se reunió con una de las principales autoridades gubernamentales, con un gran rabino y con los ciudadanos de Israel. Desde temprano mantuvo la agenda ocupada realizando conferencias bíblicas, entrevistas en televisión y conciertos en conmemoración a las festividades de Israel. El gobierno de Israel recibió con brazos abiertos al pastor Oxopark, quien ha logrado notables cambios en la juventud mundial mediante la educación para el desarrollo del intelecto. Ziv Elkin, ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Construcción y Vivienda, es el responsable de invitar al pastor a Israel. El día miércoles 16 de marzo, el ministro agradeció al pastor por su labor y prometió ofrecer su apoyo en la educación de los jóvenes de Israel. De igual modo, el viceministro de Educación de Israel, Avi Gannon, externó la problemática existente en el sistema de educación pública y expresó estar de acuerdo con IYF respecto a la necesidad de implementar enseñanzas que logren el desarrollo de la capacidad del pensamiento, el autocontrol y el intercambio. El viceministro prometió que el Ministerio de Educación israelí realizará una investigación rigurosa de los países que han implementado la educación para el desarrollo del intelecto. También, el pastor Oxopark tuvo encuentro con el diputado Itamar Ben-Gvir, el diputado Simha Rotman y la directora del Comité de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Israel, Judith Gidali, en la Knesset, Asamblea del Estado de Israel. En cada uno de los encuentros, las autoridades prometieron ayudar a establecer las actividades de IYF en Israel.
Tras escuchar acerca de la visita del pastor Oxo Park, los embajadores de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá tuvieron un encuentro con el pastor para solicitar el apoyo de IYF para resolver los conflictos que existen en la juventud de los países a los que representan. En medio de dichos acontecimientos, el pastor Oxo Park y la ciudad de Asdod, ubicada en el oeste de Israel, efectuaron la firma de Memorando de Entendimiento MOU para la realización de una cooperación educativa. Ambas instituciones se comprometieron a formar lazos de amistad, a promover el intercambio cultural en la juventud y a cooperar en diferentes rubros. Los medios de comunicación también recibieron al pastor con alegría. John Volkov, director general de TVN Rusia, canal mediante el cual se transmiten los sermones del pastor Oxo Park a la población judío rusa, calificó la visita del pastor como un acontecimiento histórico, el cual producirá el crecimiento del evangelio en la ciudad santa. El secretario general de 8 iglesias de judío etíopes en Israel y director de la televisora nacional por cable IETV, Mehari Amsalu, luego de conversar con el pastor Oxo Park, confirmó el perdón del pecado y expresó estar dispuesto a cooperar con el pastor en el esparcimiento del evangelio. Por otro lado, Eliezer Musichenko, presidente de la Unión de Congregaciones Independientes de Israel, UIC por sus siglas, y Victoria Nikitina, presidente de la televisora TVN Israel, entrevistaron al pastor acerca de sus recientes transmisiones con alcance mundial y de la trayectoria de la misión Buenas Nuevas. Los reporteros mencionaron que dicha entrevista se transmitirá en todo Israel. Igualmente, se llevaron a cabo encuentros con rabinos, maestros del judaísmo considerados líderes en la sociedad israelí. Los rabinos continúan esforzándose por cumplir los mandamientos y esperan la llegada de otro Mesías. Sin embargo, durante los encuentros el pastor Oxo Park explicó mediante la Biblia sobre cómo Dios invalidó los mandamientos para dar a la humanidad un nuevo pacto. Yonah Metzger, uno de los principales rabinos de Israel, quien aceptó el encuentro con el pastor, quedó asombrado del mensaje del pastor Park, quien le explicó acerca del propiciatorio mediante el libro de Jeremías capítulo 31. De este modo, el pastor Oxo Park se convirtió en el primer pastor de la historia del cristianismo en anunciar el evangelio a un gran rabino. Otro rabino también expresó su admiración por el pastor y demostró estar interesado por mantener una relación estrecha con él. Durante 2 noches se realizaron las conferencias bíblicas para judíos. En ellas, el pastor Oxo Park compartió el evangelio. También se llevó a cabo el culto del día de reposo para judíos etíopes, el almuerzo y los encuentros personales con obispos y líderes cristianos de Israel. Y por último, el congreso de CLF. Mediante la visita del pastor Oxo Park, los pastores comprendieron que la salvación no se obtiene por la ley, sino por la gracia. Expresaron que este es el evangelio que Israel necesita. Así también, con el fin de ofrecer consuelo y esperanza a los ciudadanos judíos, el día miércoles 16 de marzo se realizó el concierto en conmemoración de las víctimas del Holocausto. El día jueves 17 de marzo, el concierto de paz en conmemoración del Purim. Y el día viernes 18 de marzo, el concierto de Jerusalén de Oro. Tras escuchar al coro Gracias interpretando de forma estupenda los clásicos de Israel en hebreo, el público respondió con aplausos. Al final del concierto, el pastor Oxo Park explicó sobre la llegada del verdadero Purim a la humanidad, el perdón del pecado realizado por Jesucristo. Bajo la inspiración de la sabiduría y de la gracia de Dios, la esperanza y la alegría fue anunciada a todos los judíos en todo Israel. Al finalizar las actividades en Israel, el pastor Oxo Park inició el viaje evangelístico por los 7 países de África del Sur. Su primera parada fue Malawi. El pastor fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Nancy Tembo, y el director de Asuntos Religiosos del Gabinete Presidencial, Brian Kamanda. El pastor fue escoltado por oficiales enviados por parte del gobierno de Malawi a la sede del Congreso de CLF. Durante 2 días, el evangelio fue anunciado a más de 1,500 obispos y principales líderes cristianos de Malawi. El día martes 22 de marzo, el pastor Oxo Park tuvo un encuentro con el presidente de la República de Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera. El pastor Oxo Park predicó el evangelio al presidente de Malawi, quien antes de obtener la presidencia había sido pastor.
También le explicó acerca de la educación para el desarrollo del intelecto y sobre su intención de convertir a los jóvenes de Malawi en los mejores jóvenes del mundo. El presidente Chakwera expresó estar de acuerdo con el pastor respecto a que el evangelio debe ser la base principal de una sociedad. También mencionó que los objetivos de su gobierno iban de la mano con la visión del pastor Oxopark. De esta forma, el presidente de Malawi prometió ofrecer su apoyo en la realización de dichos proyectos. A cambio, el presidente pidió al pastor que se convirtiese en el ejemplo de este cambio para Malawi. Los medios locales mostraron gran interés en dicho encuentro y como resultado se realizó una rueda de prensa con el pastor Oxopark. Al día siguiente, miércoles 23 de marzo, luego de arribar a la República de Zambia, el pastor Oxopark tuvo la entrevista con el presidente de la República de Zambia, Hakainde Hichilema. Ante la presencia del presidente, de los funcionarios miembros del gabinete presidencial, del ministro de Educación, del ministro del Estado de Lusaka, del ministro de Juventud, Deporte y Cultura, entre otras autoridades gubernamentales, el pastor Oxopark predicó el evangelio. But in verse 24, there is Jesus in verse 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Being justified freely by his grace. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ. El pastor aprovechó la oportunidad para explicar acerca de la educación para el desarrollo del intelecto, con el fin de pedir la cobertura del presidente para poder implementar dicha educación en Zambia por 10 años. El presidente Hichilema se comprometió a ayudar en el proyecto y comentó que buscará cubrir las necesidades de la juventud de Zambia a través de IYF. A las 5 de la tarde del mismo día se realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto en la distinguida Universidad Nacional de Zambia, en la cual se sembró la esperanza en el corazón de los estudiantes. Tras comprender la importancia de la educación para el desarrollo del intelecto, la Universidad Nacional de Zambia ha comenzado las planificaciones para abrir una carrera relacionada con la educación para el desarrollo del intelecto. Además, se llevó a cabo la ceremonia de finalización de obras del Centro Juvenil de IYF, un hermoso edificio de 4 pisos con una dimensión de 1.322 metros cuadrados por piso, que fue construido en el terreno de 17.8 hectáreas que el gobierno de Zambia donó a IYF. En dicha ceremonia se contó con la participación de la vicepresidenta de la República de Zambia, del ministro y viceministro de la Juventud, el ministro de Educación, el ministro de Lusaka, entre otras autoridades públicas. También se contó con la participación de los principales obispos y líderes cristianos de Zambia. Los invitados se llenaron de esperanza al pensar en los jóvenes que serán formados como líderes brillantes en el nuevo Centro Juvenil de IYF. Durante la visita por Zambia, el pastor Oxopark también fue entrevistado por ZBNC, canal nacional con mayor alcance en Zambia. Además, el pastor realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto con los altos mandos de la Fuerza Aérea de Zambia. El día viernes 25 de marzo, luego de arribar a Zimbabue, el pastor fue escoltado como invitado distinguido del gobierno al Hotel HICC, en el cual se llevó a cabo la noche de auspicio de IYF. La ministra de Educación, el alcalde de Harare, el viceministro de Educación, entre otros 150 funcionarios de gobierno asistieron al evento. También se contó con la participación de 15 medios de comunicación tales como Canal TV Nacional ZBC, el diario The Herald y Daily Mail. Durante este evento, el pastor Oxopark anunció el evangelio. Al día siguiente se llevó a cabo la firma del convenio de educación entre la alcaldía de Harare, capital de Zimbabue, y IYF Zimbabue. El alcalde de Harare expresó estar contento de cooperar con una organización que cuenta con la cobertura de Dios. El mismo día por la noche se llevó a cabo el congreso de CLF, en el cual 2.500 personas escucharon el evangelio. Y al finalizar la primera sesión del congreso, la Asociación de Ministros Cristianos de Zimbabue, ZMCA, y la Misión Buenas Nuevas realizaron la firma del Memorando de Entendimiento MOU. Mediante este convenio, la Misión Buenas Nuevas se comprometió a ofrecer capacitaciones bíblicas y conferencias para la educación del desarrollo del intelecto a la ZMCA. Por último, el pastor Oxopark tuvo la grabación de una entrevista especial con el canal nacional ZBC, la cual se dividirá en 4 cápsulas que se transmitirán vía TV por toda la República de Zimbabue.
El día domingo 27 de marzo a las 5 de la tarde, el pastor Oxopark fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Eswatini por el príncipe Mfiwa Dlamini, actual representante de asuntos políticos de la Casa Real de Eswatini, y el reverendo Nicolás Niawo, representante de asuntos religiosos de la Casa Real. El pastor Oxopark predicó el Evangelio ante el ministro de la Juventud, el matrimonio del representante de asuntos políticos de la Casa Real, el subdirector de la policía, ante las hijas del rey y los principales obispos de Eswatini. El segundo día, lunes 28 de marzo, se llevó a cabo el Congreso de CLF con el pastor Oxopark en la iglesia más grande de Eswatini, la iglesia FEA, ubicada en Mancini, en donde 2.500 personas, entre bishops, pastores y miembros en general, escucharon el Evangelio. Al finalizar el Congreso, 30 representantes de denominaciones cristianas de Eswatini, incluido el presidente de la Asociación Anglicana de Eswatini, se reunieron y acordaron transformar Eswatini en el país del Evangelio. También una reunión en toda regla con los funcionarios del gobierno, el primer ministro Cleopas Dlamini expresó su gratitud al pastor Park por trabajar por la juventud y la gente. El pastor Oxopark tuvo un reencuentro con el rey Mswatini III tras 3 años de estar distanciados. En este séptimo encuentro, el rey de Eswatini le dio la bienvenida al pastor Oxopark como a un viejo amigo. Ambas partes conversaron sobre el proceso actual de construcción del centro juvenil, la posible apertura de una escuela con educación para el desarrollo del intelecto, una escuela de construcción, los requerimientos para levantar una escuela de música y acerca del centro médico. Por último, el rey Letsi III pidió al pastor Oxopark no olvidarse de orar por Eswatini. El pastor Oxopark tuvo una agenda ocupada durante su visita de un solo día por Lesoto, un pequeño reino en el interior de Sudáfrica. A su llegada, se celebró una rueda de prensa con los medios locales, seguida del encuentro con el rey Letsi III. Tras su primer encuentro con el rey de Lesoto en el año 2019, en este segundo encuentro, el pastor Oxopark predicó el Evangelio al rey Letsi III, mediante el libro de Jeremías 31:34. El rey de Lesoto aceptó el Evangelio diciendo en voz alta, «Amén». El rey expresó estar de acuerdo con el pastor Oxopark respecto a desarrollar la capacidad de pensamiento, el autocontrol y el intercambio en los jóvenes, con el fin de formar futuros líderes que cambiarán Lesoto. Además, el rey prometió apoyar y respaldar las actividades de IYF con todo su corazón. Horas más tarde, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de obras en un terreno de 5 hectáreas en Liperen, lugar que fue donado a IYF por el Ministerio de la Juventud de Lesoto, con el fin de establecer un centro para la juventud. En la ceremonia se contó con la asistencia del primer ministro de Lesoto, Mweketsi Mahoro, el ministro de la Juventud, Rikeleri Tampane, entre otras autoridades gubernamentales. Y ese día, la ceremonia de colocación de la primera piedra se transmitió 2 veces en el idioma local y en inglés como titular de las noticias vespertinas de la emisora nacional LNBC de Lesoto. El día miércoles 30 de marzo por la mañana, el pastor Oxopark tuvo un encuentro con Mokgweetsi Masisi, presidente de Botsuana. Aunque esta visita a Botsuana no estaba programada previamente, el presidente y el gobierno de Botsuana, luego de enterarse de la visita del pastor a los países vecinos, decidieron enviarle una carta invitación. En dicho encuentro, el presidente Mokgweetsi Masisi presentó al pastor Oxopark al Consejo de Ministros de Botsuana, como gesto de su compromiso con el desarrollo de la juventud. El pastor Oxopark agradeció al presidente por su hospitalidad y expresó su voluntad por difundir el Evangelio y trabajar por la juventud de Botsuana. En respuesta, el presidente Mokgweetsi Masisi evaluó la educación para el desarrollo del intelecto como un programa bien sistematizado y prometió una cooperación activa a nivel gubernamental e incluso una reunión en Corea en el futuro. La entrevista se hizo conocida en todo Botsuana, ya que se cubrió como una noticia importante a través de BTV, una estación de radiodifusión estatal dependiente del Ministerio de Administración Gubernamental y Asuntos Internos, y el diario Daily News. Education will be in touch to find out the extent to which the already expanded curriculum will be able to take the time. But the facilities will be available, but the Minister of Youth will provide the guidance. And so it's up to you to design the program. He will give guidance to government, as is regular.
La última parada fue Mozambique. El pastor Oxo Park sirvió como disertante en una conferencia especial sobre la educación para el desarrollo del intelecto los días 30 y 31 de marzo. 2,000 pastores, educadores y representantes de instituciones públicas asistieron a dicha conferencia, la cual se tituló Renovar. En aquel lugar, el pastor Oxo Park predicó el Evangelio y los participantes aceptaron el Evangelio respondiendo a una sola voz: Amén. Además, se realizó un encuentro con la primera dama Isaura Nyusi, quien mostró gran interés en la educación para el desarrollo del intelecto en medio de la intensa cobertura de los medios locales de Mozambique. El pastor Oxo Park expresó su interés por trabajar de corazón por la juventud de Mozambique, a lo que la primera dama respondió que a través de la educación para el desarrollo del intelecto, la juventud desarrollará la fuerza para superar las dificultades. La primera dama también expresó que hará lo posible por implementar la educación para el desarrollo del intelecto en Mozambique. El viaje evangelístico del pastor Oxo Park finalizó con la ceremonia de recepción VIP, en la cual se contó con la participación de Oswaldo Petersburg, viceministro de la Juventud, Isaac Shandi, exministro de Justicia, miembros del Parlamento de Mozambique, medios de comunicación y educadores. Desde Israel, el último campo misionero de esta tierra, a 7 países de África del Sur. Este viaje estuvo lleno de la preciosa luz y el poder del Evangelio. A través de la educación para el desarrollo del intelecto y la cooperación con los líderes de cada país, quienes han abierto sus corazones al Evangelio, esperamos el cambio de la juventud en todo el mundo y un futuro nuevo y esperanzador. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados,
y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 25 del versículo 31. San Mateo, el capítulo 25, el versículo 31 hasta 46, leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de directo os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta el versículo 46 he leído. Este libro, San Mateo, estaba hablando varias veces acerca del tiempo postrero, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y qué es lo que va a ocurrir, va a surgir en el mundo. Entonces, ahora nosotros hemos leído desde el versículo 31, está hablando acerca de el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él va a sentarse en su trono, porque nuestro Dios le encomendó todo derecho de juicio al mundo antemano de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nuestro Dios no va a juzgar, sino que Jesucristo va a juzgar. Luego, Jesucristo, cuando va a sentarse en el
su turno, en aquel entonces va a levantar a todos los hombres. Por esa razón, hay dos tipos de juicio existe. Hay dos tipos de resurrección existe. ¿Cuál es? Uno es la resurrección para los justos. También la resurrección para los pecadores. La Biblia nos enseña claramente que después de morir no se termina nuestra vida, sino que nuestra vida va a seguir. Solamente nuestro cuerpo es como si fuera una cáscara nada más. Por eso la muerte es una separación, no es que desaparece. Porque formando nuestra vida por medio de polvo de la tierra, y también Dios sopló aliento de vida en el cuerpo y luego formó ser viviente, ¿no? Como ser humano. Por esa razón, mientras tanto que estamos teniendo la carne, necesitamos comer, beber, descansar, etc. Pero creo que después de morir, ya despoja del cuerpo. Por esa razón ya solamente puede tener el mundo del espíritu. Por medio del mundo del espíritu, creo que no es necesario comer, descansar, etc. No sé muy bien, porque yo no fui al reino de Dios, ¿no? Todavía no sale video de YouTube, de internet, y cómo está la casa del cielo, cómo está el terreno. Pero únicamente nosotros podemos imaginar que hay frutos de un árbol que da variedad, diferentes frutos. Y también hay ríos de la vida. Y luego camino, todo son como de oro, así dice. Más o menos, solamente así nomás. Yo no sé muy bien qué tipo de cama se usa y tal vez puede acostarse para dormir, o no sé. Esta cosa no está escrito en la Biblia. Únicamente yo puedo decir que después de morir no se termina nuestra vida, sino que sigue nuestra vida. Por esa razón, la gente antes de morir ya tiene que solucionar la tarea. ¿Cuál es la tarea principal de nuestra vida? Eso es, ¿cómo puede vencer el juicio eterno de Dios? Porque como lo que está apareciendo, Jesucristo preguntará a cada uno. Se divide dos grupos. O sea, antes de preguntar a cada uno, ya Jesucristo puede dividir dos grupos. Un grupo como tipo ovejas, otro grupo que se queda en lugar de izquierda, y las cabras, así dice. Entonces, las ovejas y las cabras totalmente diferentes, nacionalidad diferente, especie de animal diferente. Por esa razón acá sale, Jesucristo va a preguntar a los justos, así dice, también a los pecadores, directamente. No depende de obra que sea juzgado o no juzgado, sino que ya después de resucitar, de primero se dividieron. No es que depende de su obra, puede elegir cada uno, se queda acá y allá, no. Al resucitar directamente se divide. ¿Por qué? Porque después de recibir el perdón de los pecados, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor para que nosotros renazcamos. Es muy importante.
Por esa razón, cuando uno recibe la salvación siendo justo, siendo hijo de Dios, por eso esta identidad va a seguir después de morir y luego al resucitar, va a resucitar como hijo de Dios. Pero siendo pecador, ya va a seguir como pecador. Por eso después de resucitar, ¿cómo se resucita? Como la cabra, así dice. Por esa razón nosotros podemos investigar una palabra, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 8, leo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Así dice. La verdad que esta palabra, ¿no? Sale confesión para ser salvo, pero entre muchos pastores estaban cambiando la letra. ¿Sabe qué? Mucha gente estaba invitando a la gente y confesando sus pecados, ya será salvo. Así estaba invitando la oración e invitando a los pecadores. Pero en esta palabra nos explica que debería confesar de qué. De que el Señor es como Jesucristo es nuestro amo y el Señor y dueño. Eso es. Significa que con tu boca que Jesús es el Señor. Señor en aquel entonces utiliza ese como mayúscula, es decir que se refiere a nuestro Dios, nuestro amo, nuestro rey, este sentido. Porque mucha gente estaba viviendo en su deseo carnal, también siendo como dueño de su vida, ¿no? Por sí mismo, como si fuera dueño, podía tener decisión para estudiar, trabajar, ganar, usar. Todo depende de su obra. Toda la cosa depende de su decisión. Pero aceptando a Jesucristo como su Salvador, ya tiene que considerar como el siervo de Jesucristo. Por eso automáticamente Jesucristo será su Señor. El que confiesa, ya esta persona será siervo. Eso es. Teniendo la relación con el Señor Jesucristo y nosotros. También hay una condición más. Nuestro Dios le levantó a Jesucristo. Es decir que Jesucristo ya fue resucitado por medio del poder de nuestro Dios. Dos cosas. Para ser salvo se necesita relación, dos cosas. Uno es, con su boca puede confesar que Jesucristo es mi Salvador, mi Señor. También Dios le resucitó. Significa que la resurrección ya canceló, ya cumplió la voluntad de Dios para pagar el precio de pecado de nosotros. Por eso en el corazón de uno ya tiene que creer que Jesucristo murió en la cruz en vez de mí. Es como igual que su muerte es mi muerte. Su sacrificio es mi sacrificio.
Por eso la resurrección, ya Dios tiene razón para justificar a mí. Eso es. Por eso la confesión, hay dos clases de confesión. Uno que después de recibir la salvación, siendo justo, si tiene pecado, si tiene error, puede confesar que había tenido error. Pero debería creer que Jesucristo ya había limpiado todos sus pecados y luego se arrepiente para que camine bien ante Dios. Eso es corrección. Pero ahora lo que está hablando confesión sobre salvación, para recibir la salvación. Pero Primera de Juan está hablando confesiones después de recibir la salvación siendo justo. Si comete en aquel entonces, puede confesar, reconociendo de su maldad. Además, por la sangre de Jesucristo ya había purificado, limpiado, incluye todos sus pecados, para que camine en la luz, para que tenga relación con la iglesia, para que sirva al Señor con la luz. Dos cosas son diferentes. Romanos capítulo 10, lo que está hablando sobre confesión, eso es para recibir la salvación. Primera de Juan, eso es después de recibir la salvación siendo justo, si anda en la oscuridad y si tiene pecado, en aquel entonces puede confesar que había cometido y luego creyendo que Jesucristo ya había purificado. Dos cosas tienen que estar en el corazón de justo, ¿no? Pero ahora ya, ¿qué relación está teniendo para ser salvo? Solamente con su boca, que Jesucristo es mi Señor. También Dios le levantó de su tumba para que yo sea como justo, salvo. Por esa razón, como dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, es muy importante, ¿no? Con el corazón se cree. ¿Qué es lo que cree? En la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna para recibir la justicia de Dios. Luego, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con su boca, ¿qué es lo que tiene que confesar? Como lo que está apareciendo en el versículo 9, ¿no? Ya Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo ya limpió todos mis pecados. Por eso la gente puede confesar de lo que había creído en su corazón. Por eso nosotros estamos repitiendo, ¿no? Jesucristo hizo la redención eterna. Eso es una confesión. También Jesucristo nos santificó. Es una confesión. Jesucristo nos hizo justificación y perfección. También eso es la confesión. Confesando que Jesucristo me justificó, santificó y perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo, perfecto. Eso es la confesión que acompaña con la fe. Después de recibir la salvación, ya, ¿cómo puede vivir? Como lo que apareciendo acá, San Mateo capítulo 25, ¿no? Entre el grupo de los justos. Por eso los grupos de justos, ya, ¿cómo pueden vivir? Al ver a los enfermos y entre los justos salvos, puede acercar, puede orar, puede pedir al Señor para que Dios le cure. También al ver a los hermanos salvos que tienen hambre, dificultad, también puede apoyar, ayudarle. También entre los justos que estaban encarcelados, entonces visitando
y conversando, dándole una fuerza espiritual. Significa que Jesucristo, después de ser arrebatado, nos entregó el miembro del cuerpo de Jesucristo, es la iglesia. Por esa razón, ¿no? Después de recibir la salvación, siempre nosotros tenemos que considerar cada miembro es como miembro del cuerpo de Jesucristo, sirviendo a la iglesia, atendiendo, sirviendo a los hermanos, con corazón, como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, ¿no? Alguna persona, ¿no? Después de recibir la salvación, puede servir a los hermanos, a la iglesia, al siervo de Dios, constantemente, con corazón. Puede apoyar, puede ofrendar, puede visitar, puede ayudar. Pero entre los pecadores ya no tiene nada que ver con la iglesia santa, porque entre los pecadores todavía no han recibido la salvación, quedándose en sus corazones condenación y el pecado. Por esa razón ya no puede tratar así. Por esa razón, como dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Descubriendo que originalmente Dios había preparado el infierno para encarcelar a los diablos y sus ángeles. Significa que Satanás y a los diablos, nada más. Dios no quería meter a los hombres al infierno, porque Satanás había hecho gran tradición y hizo golpe de estado en el cielo, porque en el corazón de un ángel quería ser como igual que Dios. No solamente un ángel, sino también mucha cantidad de ángeles estaban acompañado con Satanás. Por esa razón, Dios quería meter al infierno los diablos como ángeles corruptos. Pero acá sale, ¿no? Los que se quedan al lado de izquierda, que entren al infierno que está preparado para meter a los diablos y Satanás, porque estaba metiendo a los pecadores, porque son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque Jesucristo ya vino al mundo y cargando el pecado del mundo. Jesucristo ya había crucificado, derramando toda la sangre, también se resucitó de su tumba. A través de la vida de Jesucristo hizo perfectamente la salvación, eterna redención. Pero entre los malditos, solamente ellos querían cumplir el mandamiento de Dios. Eso es contra la obra de Jesucristo. Porque solamente tenía que aceptar la obra de Jesucristo, suficiente, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pero mucha gente quería mostrar sus obras. Por eso nunca había cambiado de sus identidades. La identidad que era como descendiente de Satanás. Por esa razón Jesucristo estaba exhortando a los fariseos como escribas, como decían, sus padres son diablos. Entonces, el padre es el diablo. ¿A quién se refiere? A los que estaban esforzando cumplir el mandamiento de Dios, pero nunca había purificado sus pecados.
Porque para ser perdonado de sus pecados únicamente tiene que tener relación confiando en la sangre de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo perfectamente la redención eterna. Por esa razón nosotros solamente tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, así dice. El versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La verdad que San Mateo capítulo 25 está hablando esta palabra. Mueren. Toda la gente ya no puede vivir eternamente, sino que van a morir. Pero después de morir, ¿qué está esperando? El juicio eterno de Dios. Pero ¿quién puede vencer el juicio eterno de Dios? Únicamente el versículo 28, como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cómo dice? Una sola vez. ¿Cuándo se usa una sola vez? ¿Cuándo se usa una sola vez? Ya, por ejemplo, para comprar el producto de reloj, ya, más o menos $15, máximo $20. Pero si me vende por cuota, entonces cada mes yo tengo que pagar $1. Pero una vez, ¿ya? Yo puedo decir al vendedor, ya, una vez yo voy a cancelar. Yo cancelé. Entonces, ¿cuánto dinero tiene que cancelar? $2. Solamente $2. Yo cancelé y luego yo digo, ya, yo cancelé todo. ¿El vendedor acepta o no acepta? El vendedor me dice, Señor, cuente bien. El precio es $20. Usted está pagando $2. ¿El precio 20? Sí. Yo pago $2. Falta 18. Me equivoqué. Entonces yo voy a pagar en cuota. Entonces ahora solamente tengo $2. En aquel entonces ya lucha una vez o a cada mes, así. Ya, por ejemplo, Jesucristo sí quería llevar nuestros pecados una vez, después de orar, ya 2 veces, después de orar, ese hombre, fulano, menguano y todo, 3 veces, ya pasando ya 1000 años, ya junto todo llevan. No puede usar una sola vez todo. ¿Cuándo se usa una vez? Una sola vez. Desde que Jesucristo cargó el pecado del mundo hasta el fin del mundo, una sola vez. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muchos se refiere todos completos del mundo, pasado, presente, futuro. Y aparecerá, ya está añadiendo, ¿no? Aparecerá. ¿Cuándo va a aparecer? En el libro de San Mateo, capítulo 25. Ahora 31, el versículo 31 está hablando. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Wow, sin relación con el pecado. Significa que al ver la gente, si tiene pecado, ¿por qué ya todavía está llevando por sí mismo su pecado? Jesucristo llevó una sola vez para todo, pero ya uno que está teniendo pecado porque no aceptó. Por eso yo digo, ¿no? ¿Quién se va al infierno? ¿El que cometió bastante? No. El que no cree que Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre.
esa cosa. Porque Jesucristo ya llevó todo, pero no cree. Si no cree, no vale. Ya otra vez. No cree lo que había hecho la redención eterna por la sangre de Jesucristo, no vale. ¿Por qué no vale? No cree. Si cree, vale. Vale. Si cree, vale. Por eso la salvación viene por la fe, por la gracia de Dios. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quién tiene que esperar a Jesucristo? Como las ovejas, los que no tienen pecado. ¿Por qué? Siendo justo. Por eso, últimamente vamos a confirmar, como dice San Mateo capítulo 25, último versículo. Así dice. Vamos a leer todos juntos. Ya, prepárense. 1, 2, 3, 46. ¿Está listo o no? Ya, San Mateo capítulo 25, el versículo 46. 1, 2. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Quién va a tener la vida eterna? Entre los justos. ¿Quién es justos? El que acepta la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por la fe puede ser justo. Por eso los justos solamente podrán vivir eternamente en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante para ser renacido, para recibir perdón eterno, para ser justo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está teniendo plan para juzgar al mundo. Un día Jesucristo viene por segunda vez al mundo y luego va a resucitar a todos los hombres del mundo. Pues hay dos tipos de resurrección ahí. Uno es la resurrección de juicio eterno de Dios y también para los justos que va a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nosotros podemos agradecer al Señor porque Dios había dado perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, tenga misericordia del mundo, porque todavía mucha gente están siendo como pecadores, teniendo condenación, y luego quiere cumplir el mandamiento de Dios para mostrar su buena obra. Pero nada que ver nuestra obra para ser salvo. Solamente se necesita confesar que Jesucristo es nuestro Señor, Salvador, y también Dios le resucitó de su muerte para justificar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición, que nosotros podamos aprender cada día la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good news. El otoño llegó con vientos helados a Alaska, mientras la cantata navideña ha traído consigo su calidez. Debido a las constantes lluvias que cayeron durante 2 meses en la región, hubo dificultades durante la entrega de las invitaciones casa por casa. Inclusive, para el día del evento, todos oraban ante las noticias que indicaban lluvias. Veamos ahora cómo Dios se manifestó. It has rained in Anchorage every day for the last 2 months. I haven't had a full day of sunshine in Anchorage for, at least 2 months, at least since July. It rained like 6 weeks straight. Yeah, straight, no let up, day and night, yeah. Do you think it's gonna rain today? Oh yeah, it's already been trickling. 우리가 2달 동안 계속 비가 왔었는데 계속 기도했었지. 오늘 이제 비를 그쳐달라고. 오늘도 비 온다는 건가? 그러니까 오늘도 계속 비가 오는데 어제까지도 계속 비였는데 지금 봐봐 1시부터 지금 이렇게 사람들 마음을 감동시키고 고레스 왕의 마음을 움직이시는 그 하나님이 사람들을 데려와야 되는데 날씨도 주관하고 계신 거예요. 그러니까 형제 자매님들하고 계속 우리 기도밖에 없었어요. 계속 기도하고. Conforme al pronóstico, comenzó a llover. Sin embargo, al mediodía salió el sol y el clima mejoró, permitiendo que la gente formara filas para ingresar al auditorio. This is great to get back to normal. We're so pleased to have the cantata here once again. Durante los preparativos, el pastor Chong Jae-an expresó que sentía que la iglesia lo invitaba a pasar al otro lado, a fin de ser testigos de la obra del Señor, de la misma forma en que Jesucristo lo había hecho con sus discípulos en el libro de Marcos. Al superar las cargas y los pensamientos mediante la palabra, lograron hallar muchos caminos preparados por Dios, entre los cuales se encontraba Palmer, una ciudad a 3 horas de la iglesia de Alaska. Allí conocieron al rector de la Universidad Teológica Sodena, quien luego de comentar que ya había asistido a la cantata y se comprometió a acompañar otra vez, y también solicitó conferencias semanales de la educación de la mentalidad. Mediante las ediciones de la cantata realizadas en años anteriores, jóvenes voluntarios de la comunidad Hmong se conectaron a la iglesia y luego de recibir el evangelio se convirtieron en valioso apoyo, sirviendo con alegría y convocando a nuevos voluntarios. Además, en esta ocasión, ya que el doctor
Dan Sullivan, senador federal por Alaska, anunció que otorgaría un reconocimiento a los voluntarios y muchos de ellos compitieron para ser seleccionados. Well, we have 38 volunteers today. And actually, we met our volunteers through Hmong New Year. They hosted it early this year, and so that's when they performed at the Hmong New Year, and then we contacted them and got to know them, and then we recruited them for Christmas Cantata volunteer. So I would say yes, because they were able to bring their friends into volunteering as well. So it started out with maybe like 5 or 6 volunteers, and then they kept on inviting their friends and then their friends, and so it got bigger and bigger. Oh yeah, so the reason why I wanted to join Christmas Cantata was mainly due to the reason because it looked very fun. There were a lot of people my age, and a few of my friends were going to join. And not only that, as soon as I learned that it was also related to church and, related to kind of learning more about the Bible and more about, the coming of Jesus, I was a lot more interested. And I always come home to my mother and I tell her, Mom, guess what I learned today? We learned how, Jesus is our Savior, how He sacrificed Himself for all of our sins, and we are not sinners and we are righteous. And, every day that's how it influenced me. Now I'm way more positive. Before I was a lot more stressed, but ever since joining, I'm a lot more positive minded. Por la tarde se llevó a cabo la recepción de educadores y líderes cristianos de manera simultánea con personalidades distinguidas. Varios pastores, el jefe del departamento de policía y un senador estuvieron presentes. Tras escuchar acerca de la educación de la mentalidad, demostraron gran interés por seguir aprendiendo y convinieron en que este programa es necesario para formar a la generación actual. Todos oyeron el testimonio de Hyunjong Choi, voluntaria de Good News Corps en Tanzania, que pudo conectarse por primera vez su corazón con su madre. A lot of times we're limited, but I come here. I've noticed this before. I noticed this first time I came here and came to particularly this particular type of meeting we had before here. And so many different denominations. We might have differences that keep us from meeting together sometimes and doing things together and coordinating together. But I see them all here, and I find it very refreshing, and I appreciate that about you guys. Well, I think it's needed, in this generation and this culture we're living in. It's hard to talk about the things of God. There's a lot of people with the diversity. No one wants to hear about Jesus. No one wants to hear about God. And so what better way to find the mind of God through His wisdom and to implement it in this program without offending anyone, but yet it's a universal law that everybody wants to find their true nature, their true identity. So we're excited about it. Well, I'm very intrigued by it. I'd like to know more. Besides being a legislator in Alaska, I'm a mental health professional. And so I was looking through the material and then seeing there's modalities of psychotherapy, that I see in this. And so what is mind education? I'm intrigued by that. In addition, I'm an educator. And I've owned schools, special needs schools, charter schools, and so I'd like to know more about what mind education is and what are the outcomes that we've seen from it. And I'm hearing that there's an interest of doing that here in Alaska, so I'm interested to know what is the program, what's expected, the outcome of that, and such.
público disfrutó de un espectáculo que ha venido siendo perfeccionado con cada puesta en escena. Durante el mensaje, el pastor Joseph Parr explicó sobre la eterna redención del pecado hecha una vez para siempre por Jesucristo. De esta manera, al finalizar el tercer acto, la audiencia alcanzó a experimentar el nacimiento de Cristo en sus corazones. Amazing. It fills my heart. Like knowing the love of Jesus, it's feel that Jesus is with us all the time, and it's just grace of God. Do you believe that you are righteous? Yes. Yeah, I know. For grace. Yes. Yes. It's the second part, when Jim realized that family was important. So that's part of that really emotional. Why? Because he reminded me of my father. That's right. It was absolutely excellent. They did a great job, very professionally done, very skilled people. We could tell we really enjoyed it. It's nice having this kind of stuff back in Anchorage after a couple years of COVID. So this is getting back to normal. It's a real blessing for us. The cantata was performed absolutely magnificently. Oh, word of encouragement, you just keep doing what you're doing. Boy, they're good. So I don't know how you improve on perfection. So keep up the good work, and we hope to see you in about 12 months. La cantata navideña se despide de los ciudadanos de Alaska, quienes cada año la guardan con gratitud al ser conscientes del esfuerzo realizado para llegar hasta Alaska. En este momento, partimos al siguiente destino, Sacramento, California. Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también vamos a continuar todos ustedes en esta mañana a través de esta clase nuevamente por el pastor Salvador Flores de Honduras, quien está acompañándonos en la escuela bíblica buena y está internado, está en cama. El libro Hebreos capítulo 6, versículo 9, busquemos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, la paciencia, heredan las promesas. Hasta al versículo 12 hemos leído.
El libro de Hebreos, como nosotros estamos estudiando, fue escrito en la época de la persecución. En aquella época la persecución era bastante fuerte. Los cristianos, solamente por ser cristiano, por creer en Cristo, tenían que perder sus bienes, tenían que huir, tenían que andar escondidos en las cuevas, en los montes, y varios murieron también por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice este libro de Hebreos? Para consolarles a los cristianos que están sufriendo por la persecución, para que ellos pudieran estar más fortalecidos, para poder seguir adelante y superarse de sus límites y dificultades. Por eso está escrito este libro, Hebreos, para ellos. Y en aquel momento, entre los cristianos, varios se retrocedieron. Quiere decir que no aguantaron la persecución y la dificultad que se presentaban ante ellos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos volvieron otra vez al judaísmo como antes. Mejor dicho, peor que antes. Entonces ellos, después de abandonar la fe y volvieron otra vez al judaísmo, luego se adelantaron ante los demás judíos para perseguirlos a los cristianos. Como ellos ya sabían por dónde andaban los cristianos, cómo era la vida de los cristianos, ellos trabajaron para los judíos, para capturar a los cristianos y llevar al preso. Entonces ellos se quedaron como espinas para los cristianos en aquella época. Por eso, en el capítulo 6, versículo 8, había mencionado sobre este punto. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Los que viven así, los que se quedaron así, así iba a ser, así está escrito para ellos, para los que abandonaron la fe y volvieron al judaísmo y se quedaron como espinos y abrojos para los cristianos. Entonces aquí que dice, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Eso a qué se refiere? Ellos, por ser espinos y abrojos, se van al infierno, al fuego eterno. Por eso aquí dice que su fin es ser quemada. No, eso no se refiere al juicio final, en el juicio final y se va al infierno. Sino, esto es, nosotros a través de 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice sobre este punto bien claramente. Vamos a ver un ratito.
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En la iglesia de Corinto hubo adulterio dentro de la iglesia. Entre los hermanos había un hombre quien cometió adulterio con su madrastra. Entonces el apóstol Pablo ordenó así: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. La carne puede ser destruida por Satanás, la carne, pero el espíritu, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Claro. Recibirá maldición y la destrucción la carne, pero el espíritu no. El espíritu, como que ya recibió la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo, eso no se puede anular. El espíritu será salvo en el día del Señor Jesús. Asimismo, en el libro de Hebreos, capítulo 6, dice sobre los que se quedaron como espinos y abrojos ante los cristianos. Ellos también recibirán la destrucción de la carne, pero el espíritu no se van al infierno por esta cosa si ya recibieron la salvación del pecado. Pero la carne, obviamente, la carne va a recibir la destrucción y la maldición. En el 9 dice que: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La salvación, aquí dice la salvación del pecado. No. La salvación del pecado ya, ellos, los cristianos, ya recibieron la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice así? Pertenecen a la salvación. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Por qué dice sobre la salvación otra vez que ya están cerca de la salvación? Esta salvación no se refiere a la salvación del pecado ni del juicio, sino la salvación de las persecuciones, de las aflicciones y angustias. Así es, en aquel momento los cristianos estaban en la situación bastante dura y fuerte por la persecución, horrible, terrible y fuerte. Así es. Entonces, este libro de Hebreos dice para los que estaban sufriendo por las persecuciones horribles y fuertes, que la salvación ya está cerca, que tengan esperanza, que tengan paciencia. Sí. La salvación del pecado solamente nos llega por medio de la fe en Jesucristo. Este libro dice para los que están sufriendo por la persecución, porque entre ellos algunos, sin poder tener paciencia y esperar a Dios,
se apartaron y abandonaron la fe y volvieron al judaísmo otra vez. Pero la Biblia nos dice sobre este asunto que tengamos paciencia. A los cristianos de aquella época dice que tengan paciencia. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 8, el versículo 36. Romanos 8, 36 dice también sobre la persecución y la tribulación. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí también dice sobre la tribulación y sobre la persecución. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Hubo la persecución fuerte, la muerte, la aflicción, la tribulación. Por eso aquí dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Quiere decir que el amor de Cristo es más grande que estas dificultades y tribulaciones. Así es, el Señor nos ama, el Señor nos protege. Sí, por eso, por medio de la fe en Jesucristo, por la esperanza, nosotros podemos seguir adelante. Los cristianos pueden seguir adelante con la fuerza, con la esperanza. Entonces Dios, ¿por qué nos permite las dificultades, las tribulaciones, todo esto? Para que cada uno pueda confiar en Dios, en Jesucristo. Solamente los que tienen fe en Jesucristo pueden seguir adelante, pueden superarse. Quiere decir que los que tienen fe pueden seguir adelante venciendo contra estas situaciones. Entonces, los que no tienen fe, quiere decir que los que no dejan sus pensamientos ante la palabra de Dios y no aceptan, no pueden seguir adelante. El poder, la clave, está en la palabra de Dios. Entonces, el que deja sus pensamientos y su camino y acepta la palabra de Dios, sí, puede superarse de su límite. La palabra misma nos trae la fe, la tranquilidad, la esperanza, la fuerza. Entonces, el que no puede aguantar, ¿por qué? No acepta la palabra de Dios. Quiere decir que no deja sus pensamientos, sino sigue nomás sus pensamientos, sus sentimientos, sus razones, sus justicias ante la palabra de Dios. Dejando la palabra de Dios, siguen nomás sus razones, sus pensamientos. Sobre el perdón del pecado, aunque acepta. Sí, soy salvo, soy justo.
está bien, la salvación. Uno sí cree en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, sí, ya está. Pero en la vida real vienen situaciones, dificultades. Entonces tiene que los cristianos no solo pueden quedarse con el perdón del pecado nomás, con la salvación del pecado nomás, sino tienen que madurar, tienen que crecer la fe en Cristo. ¿Para qué? Para poder enfrentar contra situaciones, persecuciones, tribulaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de los cristianos, a través de los justos? Bueno, yo te salvé, eres justo, salvo, ya está. No. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? A través de los cristianos, quiere trabajar el Señor en este mundo para predicar el Evangelio. Sí, a través de los cristianos, Jesucristo quiere manifestarse en este mundo. Jesucristo no tiene cuerpo, los cristianos sí. Entonces, Jesucristo quiere utilizar el cuerpo de los cristianos para alumbrar este mundo, para anunciar el Evangelio. Sí, hay muchas cosas que Jesucristo quiere hacer en este mundo. Pero ¿qué pasa? Los que no dejan sus pensamientos, si no siguen sus pensamientos, sus razones, sus sentimientos, no pueden superarse de sus límites, ni seguir adelante ante las persecuciones fuertes. Entonces ellos se caen ahí, ante las situaciones. No aguantan, no pueden aguantar ante la persecución. No pueden esperar a Dios. Por eso, este libro de Hebreos dice para animarlos, los que están en la persecución. Mira, ya estamos cerca de la salvación. Que tengan esperanza, paciencia. ¿Sí? Aquí en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo heredan las promesas? Por la fe y la paciencia. Para heredar las promesas, para encontrar lo que Dios preparó para nosotros, necesitamos la fe y la paciencia. Si no, nos caeremos. Entre muchos cristianos, no todos heredan las promesas. Entre muchos cristianos, no todos pueden encontrar lo que preparó Dios. Dios preparó muchísimas cosas maravillosas, preciosas. No todos los cristianos logran la vida de triunfo, sino se caen, retroceden, sufriendo y se quedan por fin como espinos y abrojos contra los demás cristianos. Se convierten como enemigos también de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Por falta de la fe y paciencia.
Por eso el libro de Hebreos dice, para los que están sufriendo por la persecución, que tengan esperanza y paciencia. Porque Satanás engaña. Mira, si Dios está contigo, ¿por qué tú tienes esta dificultad, este problema, este enemigo? ¿Por qué recibes la persecución así? Mira esto, aquello. Dios no te ayuda. Tú vas a fracasar. Tú estás sufriendo de balde. Satanás constantemente le muestra a los que reciben la persecución. Entonces, ellos mismos abandonan la fe. Bueno, a toda manera yo voy a fracasar. Entonces, ¿para qué voy a sufrir? Bueno, ya no quiero saber nada. Me voy. Ya no puedo aguantar más. Me voy. Así abandonan. Dicen que el náufrago del mar, cuando se cae en el mar bien profundo, agarra una tabla y aguanta. Pero no es fácil aguantar durante varios días, ¿sí? Agarrando la tabla así para no ahogarse pero viene sueño, cansancio. Ahí si duerme, no puede mantener la tabla y se va a ahogar y muere. Si duerme. Algunos mueren, algunos aguantan una semana más. ¿Cómo? Depende de qué. ¿Tiene más fuerza? ¿Tiene más músculo? ¿Por eso? No por eso. Primero viene el pensamiento. Mira, en este mar tan amplio, tan profundo, ¿quién te va a buscar? Aunque tú aguantas, igual vas a morir. Nadie te va a salvar, nadie te va a buscar, nadie te va a poder encontrar. Es imposible. Tú no tienes esperanza. Si llega ese pensamiento, si acepta ese pensamiento, ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué voy a aguantar? Igual voy a morir. Ya no hay solución. Entonces, ¿para qué voy a aguantar? Bueno, voy a dormir, voy a descansar. Ahí se duerme, ahí ya se ahoga y muere. Esa persona misma abandona su vida. Pero la persona que tiene esperanza, sí o sí me va a salvar, me va a rescatar, vendrá el rescate, sí o sí. Entonces, por la esperanza puede aguantar. ¿Para qué voy a abandonar mi vida? Está en el camino, me está buscando. Entonces puede aguantar un día, 2 días, 3 días, 4 días sin dormir. Qué increíble, ¿no? ¿De dónde viene la fuerza? De la esperanza, de la fe. Entonces puede tener paciencia, aguantar. Satanás aprovecha eso. Mira, Dios no te ayuda. Mira, ya no tienes esperanza. Mira, ya no se va a cambiar nada. Bueno, entonces ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a aguantar? Bueno, ya no quiero saber nada. Así abandona. Por eso muchos no mueren por la situación, sino cada uno elige la muerte por sí mismo. ¿Cuándo? Cuando acepta la decepción. Cuando está desesperado. Acepta la muerte. Elige la muerte, ahí muere.
Los cristianos que estaban recibiendo la persecución fuerte, varios se quedaron así. Por eso el libro de Hebreos está mencionando, transmitiendo esto. No, Dios está con nosotros. Que tenga paciencia. Ya está cerca la salvación. Ya estamos cerca de la salvación. ¿Sí? Para animarlos, para fortalecerlos a los cristianos. Así es. El versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los que aguantan la persecución, la dificultad, si esperan a Dios, si siguen adelante, sí o sí heredarán las promesas de Dios. Amados, no hace falta abandonar. Tienen problemas, dificultades, vienen decepciones, miedos. No hagan caso, sino recuerden bien que Dios está con nosotros. Dios nos cuida, nos salva y además, el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiere decir que Dios sabe lo que estamos sufriendo. Dios sabe muy bien cómo los cristianos están luchando contra la persecución y la tribulación y la aflicción también. Por eso, que tengan esperanza. La dificultad que tienen ustedes no es de ustedes solamente, sino Dios sabe. Dios nos salva, Dios nos cuida, Dios está con nosotros. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Están en problemas, dificultades, situaciones difíciles. Recuerden bien, Dios está con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuerza, que sigan adelante. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992. Y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la Guía del Siervo, lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva, testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades,
y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxupart se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxupart en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3,000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupart y en julio el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7,500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupart y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupart en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012 y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupart se reunieron en el Palacio Presidencial y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupart en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1,500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860,000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaban lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay, que comenzaron en el año 2005, la academia que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así, más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta.
Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay Cesori también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la Escuela Dominical y conciertos del Colegio Musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el Evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno, es difundir el Evangelio por todo Paraguay yendo más allá del Internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el Evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios, que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase de Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 6, el versículo 13. Busquemos. Vamos a leer Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró: multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos
de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta el 20 hemos leído. El libro de Hebreos nos está enseñando bien claramente sobre la vida de fe. Nosotros, si miramos la situación y la dificultad y nuestra forma de ser, no podremos menos que caernos. No vamos a poder esperar a Jehová ni seguir adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyarnos en Jehová? ¿Cómo nosotros podremos esperar a Jehová en la vida nuestra para poder recibir la fuerza de Dios? A través de la palabra. Para eso Dios nos dio la palabra de Dios. Al aceptar la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, ahí está. Ahí viene la fuerza y la sabiduría también. Si nosotros vemos lo que con los ojos nuestros, no podremos tener la fe. Pero al ver la palabra de Dios y creer, ahí nosotros podremos tener la fe. Satanás nos engaña por lo que se ve. Mira esta situación, mira aquello, mira tu situación, mira tu forma de ser. ¿Cómo Dios podrá trabajar así en tu vida a través de ti? No, en ninguna manera Dios no te va a ayudar, ni te va a aceptar, ni va a trabajar en tu vida. Esto es lo que dice Satanás. Por eso Satanás constantemente mete los pensamientos negativos y las preocupaciones y el miedo en el corazón nuestro. Así es. Pero eso es muy común, lo que hace Satanás en la vida nuestra. Vamos a ver el libro Apocalipsis, capítulo 21. El libro Apocalipsis 21, el versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo es Dios? El Alfa y la Omega. Así es. Dios es el principio y el fin. Entonces, ¿dónde está el medio? El medio, Satanás trabaja en el medio. Dios promete, luego Dios cumple. Por eso Dios es el principio y el fin. Pero en el medio, mientras tanto, ¿quién se manifiesta? Satanás. A través de las situaciones, a través de las tribulaciones, dificultades, uno se acepta el miedo por estas situaciones, no puede seguir adelante con el Señor. No puede menos que
caerse. Por eso Satanás constantemente nos muestra nuestras situaciones, nuestros defectos, nuestras fallas. Sí. Uno si se queda con sus situaciones ante la palabra de Dios, no va a poder esperar a Dios. Si no, se va a decepcionar enseguida y con miedo va a retroceder, lastimosamente. Por eso la Biblia nos muestra bien claramente cómo Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso, aquí en el capítulo 6, versículo 13, dice sobre Abraham, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham, después de recibir esta promesa, esta palabra maravillosa de Dios, ¿cómo estaba? Así fue hombre grande, tuvo hijos y muchos hijos. No, al contrario. Después de recibir esta promesa tan grande, no mejoró nada su situación, sino empeoró. Abraham no pudo tener hijos, ni uno. A los 75 años Abraham recibió esta promesa de Dios. Llegando a 80 años, 85 años, 90 años, 95 años. ¿Sí? Abraham sufrió mucho mientras tanto. ¿Por qué? No se cambiaba la situación como Abraham quería, como Dios le había prometido. ¿Por eso Abraham abandonó la fe? No. Aún así, Abraham creyó en Dios. Por eso su fe fue contada como justicia delante de Dios. Abraham le parecía que su cuerpo ya estaba muerto, era estéril. El cuerpo de su mujer también. Le parecía que ya la promesa, así es, alcanzó la promesa. Sí, habiendo esperado con paciencia. Así es. Amados, ustedes ya tienen la palabra de Dios, ya recibieron la promesa de Dios. Ante la palabra, después de aceptar la palabra de Dios, no se preocupen por nada. Aunque no puedan ver el resultado, ni el avance, ni el desarrollo, ni el cambio, no se preocupen. ¿Por qué? Dios trabaja. Después de prometer Dios su promesa, Él no abandona nunca, jamás. Dios no miente. No solamente en la vida de Abraham Dios trabajó grandemente, sino en la vida de David también. Cuando David fue ungido como el rey de Israel, después él se quedó en el palacio real como el rey de Israel. En ninguna manera, en ninguna manera. En vez de mejorar su situación, empeoró. ¿En qué sentido? Saúl quería matarle a David. Por eso David no pudo menos que huir ante Saúl. Porque Saúl no le dejaba tranquilo. Le quería clavar, le quería cortar su cabeza
lastimosamente así fue. Por eso David, después de recibir la promesa, estaba en la situación peor que antes. Empeoró su situación. Por eso que lo que hizo David, tenía que huir. Y por fin, tenía que entrar en la tierra de los filisteos. Así, la situación de David era muy miserable. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso David se arrepintió de haber creído en Dios? ¿Acaso David se arrepintió de haber aceptado la palabra de Dios, ser ungido como el rey de Israel? De ninguna manera. Sino, David se quedó firme ante la palabra de Dios. David creyó en la promesa de Dios. Aún estoy así escondido, pero Dios va a cumplir su promesa. Dios me dio esta promesa, entonces Dios va a cumplir esta promesa. El que tiene esta seguridad, esta esperanza, puede aguantar el cansancio, puede esperar a Dios, puede ver la obra de Dios en su vida. Así es. Dios así nos muestra a nosotros a través de este libro, Hebreos. Por fin David se sentó en el trono del rey de Israel. Fue el rey más importante, más grande, ¿sí?, en la historia de Israel. No solamente en la vida de David dio trabajo, sino en la vida de José. ¿Cómo estaba la vida de José? José recibía la persecución de sus hermanos. ¿Por qué? Por tener el sueño de ser gobernador. Él en su sueño vio que 11 cabillas se inclinaban hacia la cabilla de José. Y José vio en su sueño que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban hacia la estrella de José. ¿Eso a qué se refiere? Todos se inclinarán hacia a José. Quiere decir que José iba a ser el gobernador, la cabeza del pueblo, de la sociedad. Pero ¿cómo estaba la situación de José? Era un esclavo, mayordomo de su casa de Potifar. Y entonces, él, en vez de sentarse en el trono del gobernador de Egipto, fue vendido como esclavo, fue mayordomo en la casa de Potifar. Luego, sin cometer ningún pecado, entró en la cárcel. Sí, en la vida de José, después de aceptar la palabra de Dios, sufrió mucho. Después de recibir esta promesa, le surgieron muchas cosas más cargadas, difíciles también. Sí. Pero por fin José se sentó en el trono del gobernador de Egipto. Eso sí, sin duda. Así es. Dios así nos muestra a nosotros. En la vida de Abraham, en la vida de David, en la vida de José también. El principio es de Dios con la promesa de Dios. El fin, sí, también fue por Dios. Conforme la promesa de Dios, Dios cumplió.
Sí, pero en el medio, ¿qué pasó? Ellos tenían que andar huyendo, llorando, sufriendo, afligido. Sí, así es. El que no acepta la palabra de Dios y no sigue su sentimiento y su situación y su pensamiento, no va a poder encontrar lo que Dios preparó para ellos. Dios está vivo y trabaja y cumple su promesa, sí o sí. Entonces nosotros tenemos que esperar a Jehová conforme a la promesa de Dios. Así es, bien sencillo. Sí. Pero Satanás juega en el medio. Mira, si Dios está contigo, ¿por qué te sucede esto? Mira, eso no se puede, es imposible, es locura organizar esta clase de campamento. Mira, este trabajo, eso enorme, eso es Satanás. Montón de cosas mete en el corazón nuestro cada vez, cada rato, ante cualquier situación. Por eso es importante estar conectado con la palabra de Dios, con la iglesia de Dios. La iglesia no se refiere a un grupo específico o un lugar, sino que los que ya recibieron la salvación del pecado. Todos los justos, todos los salvos, ya son hijos de Dios. Sí. Bueno, vamos a continuar el tema del capítulo 6. Abraham, José, David, ellos pudieron encontrar la promesa, el fruto. ¿Sí? Eso, ¿cómo fue posible? Ellos tuvieron paciencia. Ellos tuvieron fe en la promesa de Jesucristo. Con paciencia ellos esperaban a Dios. Por fin lograron. Así es. Dios nos promete. Entonces, hasta que se cumpla, no hace falta ver la situación. No hace falta. Porque Dios no miente. Cuando Dios nos dice una palabra, cuando Dios nos promete, Dios cumple su palabra sí o sí. Busquemos el libro 6, capítulo 13. 6:13. Por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Sí. Así Dios hizo. Así Dios nos promete que 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué es lo que nos va a hacer Dios? Nos bendecirá, dice. Por eso, Dios nos bendice sí o sí, eso es la promesa de Dios. Entonces, por el momento nosotros tenemos sufrimientos, dificultades, no podemos leernos por las situaciones pendientes. Sí, puede ser. Pero ahí usted tiene que recordar una cosa. ¿Qué es lo que dice Dios para nosotros? Nosotros mismos decimos, me falta esto, aquello, soy inútil, soy tonto, yo no puedo. Pero ellos no creen en la promesa de Dios. Aquí nosotros podemos ver un versículo más, 16.
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la profundidad, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿De qué está diciendo esta palabra? Dios ya nos dio la promesa. Entonces, Dios cumple su promesa, quiere decir, sí o sí. Dios cumple su promesa. Dios no miente, sino cumple. Por eso, nosotros creemos en la palabra de Dios, porque en lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Ahí está nuestro futuro y la vida nuestra también. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Dios no miente, sino cumple su promesa. Por eso José pudo ser el gobernador de Egipto. Por eso David pudo ser el rey más espiritual, más excelente de toda la historia de Israel. Sí, así es. Nosotros también. ¿Cómo podemos estar aquí ante ustedes? En mi caso, estoy muy agradecido al Señor y feliz por esta vida que me permite para servir al Señor. Amados, ustedes, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Están con preocupaciones, miedos, quebrantados, decepcionados? Están engañados por Satanás. Dios ya nos dio todo. Dios ya nos prometió todo. Entonces, podemos ignorar la situación del medio. Parece que esta vez va a ser difícil que Dios me salve de esta situación y toque el tema pendiente de mi vida. Va a ser difícil. Mentira. Dios, para saber sobre nosotros, no hace falta preguntarle a los demás. Dios nos conoce muy bien. Dios nos ama a nosotros. Dios es nuestro Padre también. Entonces, suceda lo que suceda, lo que Dios prometió, Dios cumple sí o sí. ¿Me hago entender? Por eso nosotros podemos seguir adelante valientemente con la palabra de Dios. Señor, usted prometió. Usted dijo así, por eso yo creo en eso. Sí, así es. No hagan caso con la situación del medio, sino recuerden bien la promesa de Dios. Dios cumple su palabra sí o sí, pero para eso necesitamos tener la paciencia. ¿Sí? Paciencia. Dios trabaja sí o sí en la vida nuestra conforme a su palabra. Nunca falló ni mintió. Se cumplió todas las palabras que salieron de Dios. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra fielmente. Busquemos el libro 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que pueden
y que penetra hasta dentro del velo, donde José entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí. Nosotros, ¿cómo podemos entrar en el lugar santísimo donde entró Jesucristo? Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros también podemos entrar. Satanás, aunque trata de echarnos nosotros en el camino del Señor, a través de las situaciones, dificultades, problemas, dolores, pero amados, no hagan caso con estos pensamientos, sino ignoren y rechacen. Más que lo que dicen nuestros pensamientos, me parece que mentira, eso no es cierto. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la Biblia es la verdad. ¿Sí? Esta es la promesa de Dios. Dios no miente nunca. Entonces, nosotros, ¿cómo podremos tener la paz y la seguridad, la libertad? Cuando aceptamos la voluntad de Dios. Cuando nos entregamos en la mano del Señor. Sí, con mucho gusto. Señor, trabaja en la vida nuestra. Si ustedes ven algunas situaciones difíciles, no hagan caso. No hagan caso. Dios trabaja en la vida nuestra fielmente. Amados, no se queden ante una situación, ¿sí? Sino sigan adelante. Dios ya nos dio suficientemente todas las cosas. Amados, para poder heredar las promesas de Dios, necesitan la paciencia. La paciencia. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros recibimos la bendición, la salvación, la gracia, pero Dios nos dice también que nos bendice a nosotros y Dios estará con nosotros también. Amados, Dios nos ama y trabaja fielmente en la vida nuestra. Por eso, no se preocupen por nada, sino que tengan esperanza y paciencia. ¿Sí? Por el momento se ve muy bravo y feo, se ve imposible, pero yo creo que esta promesa, este proyecto se va a cumplir porque Dios quiere, Dios prometió. Sí, así es. Así nosotros vamos a poder lograr y encontrar muchas cosas preciosas de Dios. Hoy, hasta aquí compartimos a través de la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Y yo cada día estudiando el libro de Hebreos me quedo asombrado, ¿no? Wow, es tan grande su enseñanza, su excelencia también, ¿sí? Bueno, muchas gracias y que pasen bien. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría.
Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. ¿Cómo están? Esta hora vamos a continuar la clase
del estudio bíblico del libro Hebreos. Capítulo 7 busquemos esta mañana. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios, rota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hasta el 3 hemos leído. ¿Cómo es la vida de fe? ¿Cómo nosotros podemos continuar la vida de fe? Nosotros, para poder llevar bien la vida de fe, tenemos que hacer muchos esfuerzos. Tenemos que ser fieles y buen trabajadores. ¿Así es? No. La vida de fe no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestra fidelidad, sino cada vez cuando nosotros conocemos a Cristo y creemos en Jesucristo, por Cristo, nosotros podemos seguir adelante con el Señor Jesucristo. Quiere decir que la vida de fe, la vida nueva, no depende del esfuerzo de cada uno, sino depende del Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos el corazón del Señor, entendemos cómo es lo que preparó Jesucristo para nosotros. Ahí nos viene la esperanza, la fuerza, el ánimo también. Yo también pensaba que no podía llevar bien la vida de fe por falta de muchas cosas. Pero no fue así. Por no conocer bien Jesucristo, sufría ante situaciones, dificultades. Yo me echaba culpa a mí. Yo no soy digno de ser pastor. Yo no soy digno de ser obrero de Dios. Yo no puedo asumir esta responsabilidad, este cargo. Dios no va a trabajar en mí. Ante muchas situaciones y asuntos, me quedaba decepcionado. Pero eso fue por no conocer bien Jesucristo, por no recibir el corazón de Dios, por no entender bien cómo es Jesucristo, qué es lo que Jesucristo preparó para mí. En ese momento yo mismo tenía que procurarme, esforzarme, tratarme de lograr muchas cosas. Todo fue por no conocer bien Jesucristo. Pero después de conocer bien Jesucristo, en Jesucristo Dios había preparado todas las cosas. Por medio de Jesucristo, Dios me dejó abierto el camino nuevo y vivo. Por Jesucristo, Dios me ama. Por Jesucristo, Dios me apoya. Por Jesucristo, Dios me acepta.
Por Jesucristo Dios me quiere, me protege, me abre el camino, me da sabiduría, me apoya también. Por Jesucristo Dios me da toda la riqueza de Dios. Por Jesucristo Dios me da la sabiduría y la fuerza también. Sí, en Jesucristo estaba todo. Yo muchas veces estaba cansado, agotado. Y también pensaba, ¿no? ¿Hasta cuándo yo voy a poder seguir este camino? ¿Hasta cuándo yo voy a poder aguantar? Creo que algún día yo no podré menos que abandonar este camino. Así yo pensaba, aunque yo no quería. Yo no quería dejar este camino. Yo no quería fracasar tampoco ni sufrir. Pero no podía. Por mi esfuerzo, por mi decisión, no podía. Me caía, me llegaba la decepción, me llegaba la dificultad. Así fue. Bueno, después de sufrir tanto, por la gracia del Señor, por la guía de la iglesia, yo pude llegar a conocer más Jesucristo. Ahí me sorprendí mucho. Por Jesucristo entonces ya está. No solamente el perdón del pecado, sino todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios, todo el apoyo de Dios. ¿Ya está entonces? ¿Dios ya me dio a mí? ¿Dios me ama? ¿Dios trabaja en mi vida fielmente? ¿Dios me cuida? ¿Dios me protege? Sí. Yo pude conocer más claramente a Jesucristo. Yo pude creer en Jesucristo más claramente, entender más profundamente. Cuando Jesucristo se estableció firmemente en mi corazón, maravillosamente, yo me quedé como otra persona. Yo podía decir cosas que no podía decir antes. Yo podía hacer cosas que no podía hacer antes. Yo podía tener paz, tranquilidad, la libertad en mi corazón que yo no podía tener. Aunque yo quería tener y fingía también como si fuera que yo tenía la fe, pero en mi corazón no había fe, ni tranquilidad, ni paz, ni la certeza. Pero al conocer más claramente a Jesucristo, al creer en Jesucristo más claramente, cuando Jesucristo se quedó más grande, más firme, ocupando más espacio en mi corazón, mejor dicho, cuando Jesucristo agarró toda mi vida, ahí se acabó el problema. Ahí se acabó mi defecto, mi falla, mi situación. Sí, así fue. Luego me llegó la esperanza, el corazón nuevo, el coraje también, sin que cambió nada de nada, mi ser, mi situación y el ambiente, pero se cambió mi corazón. Me quedé tranquilo, feliz, agradecido, satisfecho, fortalecido.
Por eso yo pude leerme ante mis debilidades, ante mis situaciones también. Sí. Así es. La clave de la vida de fe está en Jesucristo. Cuando el corazón de cada uno se conecta, se une con el corazón de Jesucristo, ya está. Ahí viene el cambio, ahí viene la fuerza, ahí viene la vida nueva, ahí viene la sabiduría. Sí, por Cristo solamente. Este libro, Hebreos, nos muestra ese punto bien claramente, enfocando a Jesucristo. Si Jesucristo ocupa el corazón de nosotros, nos hace vivir como la luz de este mundo, como la sal de este mundo. Sí. No por nuestro esfuerzo, ni por practicar algo excelente o maravilloso, sino por medio de la fe en Jesucristo. Como yo mencioné varias veces que este libro hebreo fue escrito para los cristianos que recibían las persecuciones, tribulaciones, que estaban en dificultades enormes, ¿sí? Para consolarlos, para fortalecerlos, los cristianos de aquella época fue escrito este libro. Entonces, ¿qué es lo que dice este libro de Hebreos? Sí, ánimo, con más fuerza, sí, un poco más, sí. Este libro de Hebreos está levantando el ánimo, la fuerza, que haga más esfuerzo, que eso está... No. Este libro de Hebreos, en vez de presionar a los cristianos que hagan más esfuerzos, que hagan más trabajos, en vez de eso, está presentándoles Jesucristo más claramente. ¿Por qué? Ahí está la solución. Sí. El problema el asunto principal no era que ello faltaba esfuerzo, faltaba sacrificio, faltaba obras buenas, por eso sucedían tal cosa, sufrían, no. Sino, si uno está en problema, si uno está mal, no por su problema ni por su debilidad, sino por no conocer Jesucristo bien, por no creer en Jesucristo. Por eso nomás. ¿Sí? Por eso el libro de Hebreos está presentándoles a los cristianos cómo es Jesucristo. Ahí está, ahí viene el poder, la fuerza, el ánimo para poder superarse de sus límites y de sus dificultades también. Por eso, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, el versículo 3, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿De qué está diciendo? De Jesucristo. ¿Sí? Considerad a aquel que sufrió tal
contradicción de pecadores contra sí mismo. Es Jesucristo, ¿verdad? Sí. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que ¿de dónde viene la fuerza? ¿Cómo viene el ánimo? La esperanza. Al considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Al recordar de Jesucristo, al meditar Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, ahí viene el ánimo. ¿Sí? Así es. Nuestra vida no depende de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio y obras tampoco, sino al recordar de Jesucristo, al considerar Jesucristo, al meditar de Jesucristo. Sí, Jesucristo hizo esto, Jesucristo logró tal cosa, Jesucristo me ama, Jesucristo fue Jesús. Cada vez cuando nosotros conocemos más claramente sobre Jesucristo, nos viene más ánimo, más fuerza, más sabiduría, ¿sí? Por eso la Biblia trata de explicarnos, presentarnos sobre Jesucristo. Cómo Jesucristo creó este mundo. Cómo Jesucristo vino al mundo. Cómo Jesucristo nos ama tanto a nosotros. Cómo Jesucristo tiene tantos poderes de Dios. Cómo Jesucristo venció contra el pecado, venció contra Satanás, contra la muerte. La Biblia nos cuenta y nos muestra bien detalladamente sobre Jesucristo. ¿Sí? Eso es la Biblia. ¿Por qué? La clave está en Jesucristo. Pero ¿qué pasa? San Juan, capítulo 21. San Juan 21, busquemos. Versículo 35. Perdón. No es San Juan, sino, perdón, 25, ¿sí? No es 35, sino 25. San Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Eso a qué se refiere? Es imposible escribir todo lo que hizo Jesucristo. Jesucristo es muy, muy grande. Las cosas que hizo Jesucristo también son muchísimas. Por eso no hay manera de escribir todo. No hay manera. El poder de Jesucristo, el amor de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo es tan grande. Por eso no hay manera de expresar, no hay manera de escribir todo. No hay manera de mostrarnos todo. No es suficiente las páginas que tiene la Biblia para mostrarnos, explicarnos todo esto. Por eso, Dios nos dio muchas sombras de Jesucristo, como el Cordero de Dios, el holocausto en el sacrificio, las ofrendas, como el sacerdote quien hacía el sacrificio por el pueblo de Israel. También
A través de David nos muestra cómo es Jesucristo. A través de José también, ¿sí? Uno de los símbolos de Jesucristo que aparece en la Biblia es Melquisedec. Por eso Dios puso Melquisedec en la Biblia, para mostrarnos cómo es Jesucristo, sobre Jesucristo, el poder de Jesucristo, el valor de Jesucristo, a través de Melquisedec. Por eso nosotros hoy hemos leído Hebreos capítulo 7 sobre el Melquisedec. Entonces vamos a pensar un poco sobre Melquisedec. Melquisedec, aquí, Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote. ¿Qué hace sacerdote? Sacerdote maneja el sacrificio, el holocausto. ¿Por qué? El pueblo de Israel, como cometía pecado, no podía presentarse ante Dios así, con el pecado, con la suciedad, con la mancha. Entonces, el sacerdote ofrecía la ofrenda para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera quedarse limpio de su pecado, para poder presentarse ante Dios sin mancha, sin problema. Eso era el papel del sacerdote. Por eso, los hebreos apreciaban mucho, valoraban mucho a los sacerdotes, porque era muy importante para ellos. Sin sacerdote no había manera de acercarse bien a Dios, ni presentarse tampoco ante Dios. Por eso, para los hebreos, los sacerdotes eran importantes, muy grandes, y apreciaban, respetaban también. Pero ¿quién pudo ser sacerdote? El primer sacerdote fue Aarón. Para ese trabajo Dios, entre los levíticos, eligió a Aarón. Entonces, los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Los descendientes de Aarón. Por eso, hasta aquella época que fue escrito este libro de Hebreos, los hebreos, quiere decir los judíos, apreciaban mucho, valoraban mucho a los sacerdotes, también a los ángeles, considerando como son siervos de Dios, como son mensajeros de Dios. Sí. Por eso oyeron de los sacerdotes, de los ángeles, la voz de Dios. Así ellos consideraban. ¿Sí? Así apreciaban. Pero ellos menospreciaban a Jesucristo. ¿Cómo? Mira, este muchacho ignorante, pobrecito, miserable, hijo de José carpintero, nazareno. Para los hebreos, los sacerdotes eran maestros, profetas, excelentes, grandes, importantes. Y los ángeles, ¿ángel dijo? ¿Vendrá un ángel, agitará el agua en el estanque de Betesda? Ángel. Para los hebreos, los ángeles, los sacerdotes eran grandes, valiosos, importantes. Pero Jesucristo, es carpintero, hijo de carpintero, nazareno, campesino. ¿Qué sabe este muchacho? No daban importancia a Jesucristo, sino menospreciaban, despreciaban también.
¿Sí? Ahí está el problema. Dios preparó a Jesucristo. Entonces, al creer en Jesucristo, al conocer a Jesucristo, al entender lo que hizo Jesucristo, lo que nos dio Jesucristo, ellos pudieran recibir toda la sabiduría de Dios, todo el apoyo de Dios, todo el poder de Dios, toda la fuerza, todo el ánimo para poder seguir adelante, superándose de sus límites. Sí. Pero ignorando a Jesucristo, ellos enfocaban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón y a los ángeles también, lastimosamente. Por eso Dios puso Melquisedec. ¿Cómo es Melquisedec? ¿Sí? Vamos a ver Génesis capítulo 14. Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham le entregó el diezmo. Entonces, ¿quién es más grande? Melquisedec. Es más grande que Abraham. ¿Es cierto? También, antes de que fuese levantado el sacerdote a través de Aarón, ya había sacerdote del Señor Altísimo. ¿Quién? Melquisedec. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Entonces, Melquisedec es el sacerdote más alto que los sacerdotes que son descendientes de Aarón. Claro, más alto que Abraham. ¿Sí? Los descendientes de Aarón, ellos son descendientes de Abraham nomás. Ellos no pueden ser, los sacerdotes no pueden ser más grandes que Abraham. Ellos estaban dentro de Abraham, pero Abraham le entregó el diezmo. Melquisedec le bendijo a Abraham. Quiere decir que Melquisedec es más grande. Entonces, ¿por qué la Biblia dice sobre Melquisedec? Para presentarnos Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 17, vamos a ver. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo no es el sacerdote según el orden de Aarón, sino Jesucristo es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mucho más grande que los sacerdotes que son descendientes de Aarón, que son descendientes de Abraham. Jesucristo es mucho más grande. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Como sacerdote, Jesucristo ya logró la conciliación entre Dios y nosotros. Jesucristo ya se presentó como el sumo sacerdote delante de Dios con su propia sangre para limpiar todo nuestro pecado. Ya logró la conciliación. ¿Sí?
Jesucristo. Es mucho más grande que los sacerdotes y los ángeles. Los ángeles son sirvientes nomás para los justos, para los hijos de Dios. No menosprecien a Jesucristo. Ah, Jesucristo. No, Jesucristo es todo. En Jesucristo ahí está todo. En Jesucristo está todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios. ¿Sí? Dios así nos abrió el camino a través de Jesucristo. Por Jesucristo podemos llevar la vida maravillosa como la luz de este mundo. ¿Sí? Por la fuerza que nos da Jesucristo, por la esperanza que nos da Jesucristo también. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a seguir estudiando sobre Jesucristo a través del libro Hebreos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Bye.